This afternoon, I want to look at, in your statement of faith, it's Article 13 on sanctification. Pues en esta tarde vamos a ver en la confesión de fe, artículo 13, sobre la santificación. Do some of you have the statement of faith with you? ¿Algunos de ustedes tienen la declaración de fe con ustedes? Okay. Bueno, Well, if you have it, you can just follow along. si la tienen pueden seguirla ahí, pero So let's pray and ask God to help us. vamos a orar y pedir que Dios nos ayude. Our Father in heaven, we come to you again and just thank you so much for the blessings of this day. Padre nuestro que estás en los cielos, acudimos ante ti una vez más y te damos gracias por las bendiciones que nos has dado en este día. We thank you for meeting with us and helping us this morning. Te damos gracias por estar con nosotros y por habernos ayudado en esta mañana. We thank you for the songs and the hymns that we can sing to you. Y te damos gracias por las canciones, los cantos y himnos que podemos cantar a ti. And we just ask again that you would bless our time of study this afternoon. Y te pedimos una vez más que bendigas nuestro estudio esta tarde. Please help us and lead us and direct us. Por favor, ayúdanos y guíanos. We pray this in Jesus' name. Amen. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. And before we begin, I want to apologize for this morning. I didn't realize how long we went. Bueno, primero que nada quisiera pedirles disculpas porque no me fijé cuánto me extendí en la mañana. En la I prédica. wasn't paying attention to the time. So No presté atención al tiempo, al reloj, entonces perdónenme. that was a Joseph Irvin sermon. Así que eso fue un sermón del estilo de Joseph Irvin para ustedes. So, but this afternoon we won't go so long. So, en la tarde no vamos a durar tanto tiempo. So what I'd like to do is look at sanctification. This morning I said that sanctification can be viewed in two ways. Entonces quisiera que nosotros consideremos la santificación y como dije en la mañana, la santificación puede ser entendida en dos maneras. In one way, we can talk about being positionally or definitely sanctified and set apart. En un sentido, podemos hablar de la santificación en cuanto a posicionalmente o ser santificados y apartados una vez para siempre. And that's an initial one-time act. Entonces ese es un acto inicial una vez para siempre. And that's something that God does completely. He is completely responsible for us being sanctified or set apart positionally. Y aquello es algo que Dios hace completamente. Él nos aparta, nos santifica en cuanto a nuestra posición delante de Dios. And the other way that we can look at sanctification is as a process of being changed little by little and degree by degree more into the likeness and the holiness of Jesus Christ. Y el otro sentido en el que podemos entender la santificación es como un proceso, siendo cambiados poco a poco, de un grado a otro, de gloria en gloria, a la semejanza de Jesucristo y en santidad. So before we kind of dig in here, let me give you some definitions. Pero para comenzar quisiera darles unas definiciones. The word sanctification, does anyone know what that word means? La palabra santificación, ¿alguien sabe qué significa esa palabra? ¿Alguien quisiera adivinar? Separate, set apart. Okay, yeah, it means set apart, but it means literally holiness. Sí, significa separado, pero literalmente significa santidad. The Greek word is hagiasmos. So, la palabra griega es hagiasmos Means holiness. y significa santidad.
And so there's some other words that are closely related to sanctification. Y hay otras palabras estrechamente relacionadas con la santificación. The word saint comes from the same root as sanctification. La palabra santo viene de la misma raíz que la santificación. And believers in the New Testament, we're called saints. Y los creyentes en el Nuevo Testamento nos llamamos santos. So all Christians, all true believers are saints. We are holy ones. We have been set apart by God to be holy. Así que todos los cristianos, todos los santos son todos los creyentes son los santos, los que han sido apartados para ser santos. So not saint in the Catholic sense. Y no santo en el sentido católico, ¿no? But in the biblical sense, all believers are saints. Sino en el sentido bíblico, que todo creyente son santos. And so we are to be holy. We are called holy ones, saints. Por lo tanto, hemos de ser santos, somos llamados a ser santos. Another word that's closely related to sanctification is sanctuary. Otra palabra que también es estrechamente relacionada es la palabra santuario. And if you remember in the Old Testament, in the worship that occurred in the tabernacle, there was the sanctuary where the priests entered and offered up sacrifices and did the activities of worship it was done in the sanctuary in the tabernacle. Y si recuerdan, en el Antiguo Testamento, en el santuario, eso fue donde ellos entraron en el tabernáculo, los sacerdotes entraban allí para ofrecer sacrificio y llevar a cabo esas actividades sagradas, ¿no? Y la adoración, y eso fue en el santuario. And so everything that was used in the sanctuary, the priest's garments, the water, the vessels, the utensils, everything that was used in the worship that the priest did was considered to be sanctified, to be set apart only for use in serving God. Entonces, pues allí vemos que en el santuario todo lo que ocurría allí, había de ser santificado. Entonces, bueno, con los vasos, con el agua, los utensilios, todo lo que usaban allí en el santuario que hacían los sacerdotes tenía que ser santificados. So in that same sense, as Christians, we are sanctified, we are set apart to be used to serve, to be holy, and to be used to serve God. Entonces, en ese mismo sentido, como cristianos, somos llamados a ser apartados, santificados, para ser usados por Dios para sus propósitos santificados. And I noticed when we were singing one of the hymns, Holy, 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 the Spanish word for holy is santo. Y noté que cuando estábamos cantando en uno de esos himnos, santo, 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 la palabra para holy es santo. So that's related to our word sanctification. Y eso está relacionado con nuestra palabra santificación. Okay, so we looked at this morning some verses that teach us that there is this a one-time act where God sanctifies us, or He sets us apart. And I'll give you one of those was 1 Corinthians 6:11. Entonces en la mañana hablamos de que hay algunos elementos que son. I'm sorry, you said in the morning we considered what? Sorry. We looked at a verse. I'm sorry, 1 Corinthians 6. But what did you say before that? I'm sorry, I lost my train of thought. We looked at this idea of being set apart positionally. We looked at some verses. Entonces en la mañana hablamos de esta idea de ser apartado como por única vez, algo que ocurre por única vez, una vez para siempre. Y ahora quiero dirigirles a un versículo respecto a esto. So one of those was 1 Corinthians 6:11. Y uno de ellos era 1 Corintios 6:11. Which
says, you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. El cual dice, 1 Corintios 6:11, dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. So there is this one time being set apart, but there's also, and when we think of sanctification, I think most of the time we think more of this progressive work of becoming more and more like Jesus. Entonces, sí existe esta realidad de un acto inicial que ocurre por única vez, en donde el Señor aparta a una persona para Él mismo. Pero creo que normalmente cuando pensamos en la santificación, lo que se nos ocurre es este proceso en el que estamos de la santificación. But I think if we think about the fact that we, as Christians, we have been set apart to be holy. Pero si pensamos como cristianos que hemos sido apartados para ser santos, para servir a Dios, that should help us to actually live our lives that way and become more and more holy in our conduct. Eso nos debe ayudar a vivir nuestras vidas de tal manera y llegar a ser cada vez más santos en nuestra conducta. So I think it can be helpful for us to think about the fact that we have been set apart, just like the utensils in the sanctuary were set apart not for common use but to serve God, and that's, the same thing has happened to us. So we should think about that. Entonces, creo que es algo que realmente es útil que pensamos en esta realidad de que hemos sido apartados, hemos sido santificados, al igual que los utensilios en el tabernáculo en el Antiguo Testamento, era apartado. No hemos sido apartados para uso común, sino para algo que Dios va a usar, para servir a Dios. Y esto debemos pensar en eso. Because the sanctification as a process, being set apart positionally, is something God does to us. Porque el ser apartado posicionalmente es algo que Dios hace a nosotros. But the process of being changed progressively by degree into the image of Christ is something that God does, but that we take part in. We have a responsibility in that. Sin embargo, la santificación en cuanto a ser un proceso de ser transformado progresivamente y por grados a la semejanza de Cristo, eso es algo que sí tomamos una parte en este proceso. So let me just look at just a couple of verses that show both our responsibility to be engaged in the sanctification process, but also God's working that in us. Entonces quiero mostrarles unos versículos que muestran esta realidad de que nosotros estamos participando en esta santificación y es nuestra responsabilidad y a la vez es algo que Dios está haciendo en nosotros. So you can open up to Romans 6:19. Pueden abrir sus Biblias a Romanos 6:19. Romans 6:19. Romanos 6:19. The end of that verse. We don't read the whole thing. Bueno, vamos a leer todo. Go ahead and read it. Just read it. 6:19. So, Romanos 6:19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Okay, so here we are told that we have a responsibility to present our members as slaves to righteousness. Entonces aquí se nos dice que nosotros tenemos la responsabilidad de presentar nuestros miembros para servir a la justicia, como esclavos de la justicia. Which leads to sanctification. Lo cual lleva a la santificación. So that's something that we have to do. We have to
control the members there refers to the parts of our body. So we have a responsibility to control our hands and our eyes and the members of our body to make sure that they are slaves to righteousness. Así que esto es algo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Los miembros de nuestro cuerpo son parte de nosotros y tenemos que controlarlos, tenemos que utilizarlos para la justicia, ¿no? Los ojos, las manos, que sean esclavos a la justicia. So we have a responsibility, but then look down just a few verses later, down to verse 22 of Romans 6. Entonces sí tenemos una responsabilidad, sin embargo, vayan ahí más adelante al versículo 22. And in verse 22 we're told, go ahead and read that. Entonces, Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. So here we're told that we have been set free from sin and we have become slaves of God. Aquí se nos dice que hemos sido libertados del pecado y hemos llegado a ser esclavos de Dios. So that's something that God does to us. He takes us and makes us his slaves. Y eso es algo que Dios hace. Él nos toma y nos convierte en siervos o esclavos suyos. And yet we have a responsibility to serve Him and to with our members to make them slaves of righteousness. Y sin embargo tenemos nosotros la responsabilidad de servir a Él en nuestros miembros, servir a la justicia. Another passage where we can see this is in Hebrews 10. Otro pasaje donde vemos esto es en Hebreos 10. Hebrews 10, starting in verse 10. Es Hebreos 10, comenzando en versículo 10. Verses 10 and then verse 14. Entonces versículos 10 y 14. And I just read this week and it struck me. I was thinking about sanctification. So, verse 10, go ahead. Justo en esta semana yo estuve estudiando esto y algo que me impactó. Entonces pensando en la santificación. Entonces, so 10 and then 14. Yeah, and then 14. So, Hebreos 10, 10 y luego 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Okay, Porque... sorry. Okay. So, the contrast here is between the fact that we have been sanctified in verse 10. Y aquí el contraste existe entre el hecho de que hemos sido santificados, en versículo 10, But then in verse 14, he says we are being sanctified. pero luego en versículo 14 dice que estamos siendo santificados. So it's something that both that God has done for us, and yet it's something that God is doing in us, and that we have a responsibility to do ourselves. Entonces es algo que Dios ha hecho para nosotros, es algo que Dios está haciendo dentro de nosotros y es algo del cual tenemos la responsabilidad nosotros. And there's one other passage that makes this clear, this idea of both something that God does in us, this progressive sanctification, and yet something we have a responsibility to do. And that's in Philippians chapter 2. Y otro pasaje es Filipenses 2, donde vamos a ver una vez más esta realidad de que la santificación es algo progresivo, algo que Dios está haciendo en nosotros, pero al mismo tiempo algo del que tenemos la responsabilidad nosotros. So Philippians chapter 2, verses 12 and 13. Entonces, Filipenses capítulo 2, versos 12 a 13. Go ahead and read that. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Okay, so we're told in verse 12, Paul tells us to work out your own salvation with fear and trembling. Entonces, Pablo nos dice en versículo 12 que nosotros
hemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Now, he doesn't mean work out our salvation in the sense of obtaining our salvation. Y él no quiere decir ocuparnos de nuestra salvación en el sentido de que vamos a obtener nuestra salvación o merecerla. Because we know that we're saved by faith, by trusting in Christ. Porque sabemos que somos salvos por fe, por confiar en Cristo. But what he's referring to here is our salvation in the sense of our sanctification. Sin embargo, a lo que se refiere aquí es ocuparnos en la salvación en el sentido de la santificación. So we have a duty, a responsibility to work out our salvation with fear and trembling. Así que nos corresponde a nosotros el deber, la responsabilidad de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. But then at the same time, verse 13 says, "For it is God who works in you." Pero a la vez, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce, Both to will and to work for his good pleasure. así el querer como el hacer, por su buena voluntad. So this is something that God, he works in us. He gives us the will and the ability to work out our salvation. Entonces es algo que Dios produce en nosotros. Él nos da esa habilidad de ocuparnos en nuestra salvación. But we have a responsibility. He tells us to work out our salvation with fear and trembling. Pero tenemos una responsabilidad. Él nos manda que nosotros nos ocupemos en nuestra salvación. So it's something that both God, he works in us, he gives us the ability, but we have a duty, we have a responsibility to be active in the sanctification process. Entonces, Él obrando en nosotros, eso sí, pero también tenemos este deber de estar activamente participando en nuestra santificación. Another verse that just came to my mind that's related to this idea of both us working and God working in us is Colossians chapter 1. Y otro versículo que se me acaba de venir a la mente, que también ilustra esta realidad de que es Dios produciéndolo en nosotros y nosotros también activamente participando en Colosenses capítulo 1. Colossians chapter 1 verse 29. Y es Colosenses 1 versículo 29. Let's start with verse 28. So Pero vamos a partir de 28. you can read 28 and 29. Colossians chapter 1. So, Colosenses 1, 28 a 29. ¿A quién anunciamos? Amonestando, hablando de Cristo, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. So verse 29, Paul says, in verse 28 he says we need to proclaim Christ, we need to warn everyone and teach everyone that we may present everyone mature in Christ. Entonces, en 28 Pablo dice que hay que anunciar a Cristo, hay que amonestar a todo hombre y enseñar a todo hombre a fin de presentarlo perfecto en Cristo Jesús. And he says, for this I toil, I work, I struggle, I use my energy. Y dice, por lo cual también trabajo, yo luchando, yo esforzándome, según, you said using my energy, right? Usando mis propias fuerzas. But then he says, struggling with all his energy, God's energy, that he powerfully works within me. Pero luego dice, luchando según la potencia de Él, la cual, la potencia de Dios, la cual actúa poderosamente en mí. So whose energy is it? Is it Paul's or is it God's? Entonces, ¿de quién es la potencia, la energía? ¿Es la de Pablo o la de Dios? It's God's. It's God's. It's God's energy. Sí. Sí, correct. Es la potencia de Dios, Correct. correcto. Correcto. But Paul says, I toil, I work. Pero de todos modos, Pablo, al mismo tiempo, Pablo dice, también trabajo, luchando. So Paul had a responsibility to work. Entonces, Recognize that. Pablo tenía la responsabilidad
Pablo tenía la responsabilidad de trabajar. Un momento. Okay, so Paul saw that he had the responsibility to work, to strive. Right. Paul saw he had the responsibility to toil, to present everyone mature in Christ. So Paul could not sit back and say, well, I'll let God do it all. Entonces Pablo, él veía su responsabilidad de luchar, de esforzarse, de trabajar para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. No podía simplemente quedarse pensando y diciendo, bueno, yo voy a ser pasivo, voy a quedarme aquí, Dios hará todo. But he recognized that the energy, the power that he had to do the work, to labor, comes from God. Pero reconocía que el poder para poder laborar, para trabajar para Dios, venía de Dios mismo. And so it's the same idea in our progressive sanctification. Y es la misma idea en cuanto a nuestra santificación progresiva. It's God must work in us. He must change us. He's the one that is going to progressively make us more holy. But we have to labor. We have to strive. We have to fight against sin. Entonces es Dios quien va a trabajar en nosotros y cambiarnos y hacernos cada vez más santos. Sin embargo, al mismo tiempo tenemos que echarle ganas, tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar. So God is at work. God has a responsibility. He works in us. He gives us the power, the ability, but we must work. We must. Entonces Dios, Él tiene este poder, Él obra en nosotros, pero también al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de luchar. So there's both God must work and we must work. So, Dios obra en nosotros, nosotros tenemos que luchar. And this idea of progressive sanctification also includes the idea not only of becoming set apart, of becoming more like Christ, but it involves becoming more pure, more morally pure. Entonces, también, aunque la santificación involucra la idea de hacer santo a alguien y de hacer que ese alguien pertenezca completamente a Dios, bueno, la santificación también implica llegar a ser puro, o la pureza. Let me share a verse with you from 2 Corinthians 7. Y permítame compartir con ustedes un versículo de 2 Corintios 7:1. 2 Corinthians 7, verse 1. 2 de Corintios 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Okay, so Paul says, since we have these promises, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit. So Pablo dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. So we have a responsibility to cleanse ourselves from the defilement and the filth of sin. Entonces tenemos la responsabilidad de limpiarnos de la contaminación y esa basura del pecado. And we are to do that, at the end of the verse he says, in the fear of God. Y debemos hacer eso, como dice el versículo, en el temor de Dios. So is it appropriate for Christians, for believers, to have a fear of God? Entonces, ¿es correcto que los cristianos, los creyentes, tienen un temor de Dios? Yes, it is. Yes, it is. Sí. Absolutely, yeah. Así es. We're told right here. But the fear that we have as believers is not, we don't fear God's wrath or His judgment or His condemnation. Sí, y aquí lo indica. Pero el temor que sentimos como creyentes no es que temamos a su ira o a su juicio o su condenación. But we have a proper reverence for who He is. We have reverence for His holiness. Sino deberíamos tener una reverencia apropiada, una reverencia por quién es Él.
And we should fear his displeasure if we should sin against him. Y deberíamos temer su desagrado si pecamos contra Él. And if we have a proper sense of God's holiness, Y si tenemos una percepción correcta acerca de la santidad de Dios, then that should help us to do what the first part of the verse says, to cleanse ourselves from every defilement. entonces eso debe ayudarnos a poner en práctica lo que dice la primera parte del versículo ahí, donde habla de limpiarnos de toda contaminación. So it is proper, and that's something that can help us in our sanctification process, to have a proper understanding of who God is and have a proper fear and a reverence for him. Entonces sí, es apropiado, es correcto tener un temor apropiado de Dios y un temor por quién es Él. All right, I want to look at another verse, another aspect of a sanctification is that we are told very specifically that it is God's will that every Christian should be sanctified. Y quiero que consideremos otro aspecto acerca de la santificación y es que es la voluntad de Dios que todo cristiano sea santificado. In 1 Thessalonians chapter 4, En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verses 3 and 4, en versículos 3 a 4, we are given a statement there. 1 Thessalonians 4, 1 Tesalonicenses 4, 3 and 4. versos 3 a 4. Go ahead, you read that. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. So here we're told and there are only a few places in the Bible where we're told very specifically what God's will is for his people. Y hay pocos lugares en la Biblia donde indican específicamente, you're saying that where it indicates, Where it indicates very clearly where it says this is the will of God for you. o sea, donde dice plenamente, esta es la voluntad de Dios para ti. You know, sometimes it's hard for us. We want to know what is God's will for my life. You know, should I move to another city, or should I take this job? Sometimes we have questions about what God's will is for my life. A veces nos cuesta, ¿no? Se nos hace difícil discernir la voluntad de Dios y nos preguntamos, ¿debo mudarme a otra ciudad o debo aceptar este trabajo? Y queremos saber cuál es la voluntad de Dios, ¿no? But here we're told very specifically Pero aquí se nos dice específicamente that God's will for every Christian que la voluntad de Dios para todo cristiano is our sanctification. es nuestra santificación. And then he gives us, he clarifies in this context what he means by sanctification. Y enseguida Él aclara lo que Él quiere decir cuando habla de la santificación. He says that you abstain from sexual immorality. Y dice que os apartéis de fornicación. So, and this is an area that's, you know, many, you know, the world, there's much pressure to engage in various forms of sexual immorality. Y es justo aquí donde en el mundo hay varias formas que existen en que, bueno, uno puede meterse en la inmoralidad sexual. But as Christians, we are told, we are given a command that we abstain from all forms of sexual immorality. Sin embargo, como cristianos se nos ha dado un mandamiento de que nos apartemos de toda forma de inmoralidad sexual. And we're told in verse 4 that each one of us know how to control his own body in holiness and honor. Y ahí en versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. And this is an area that even among many professing Christians and professing Christian churches, many times people may be living in open sexual immorality. Y esto es una área en que para muchos cristianos
profesantes o en iglesias cristianas profesantes puede haber muchas gentes viviendo en plena inmoralidad sexual and that should not be. y no debe de ser así. Because God is very clear. He's clear that it is His will that all Christians be sanctified, and that include that we abstain from sexual immorality. Y porque Dios lo ha puesto en claro, que es su voluntad, nuestra santificación, y que todos nosotros nos apartemos de la inmoralidad sexual. And that reminded me of something in the United States. There is a line of teaching, it's called the carnal Christian. Y esto me recuerda de algo que, bueno, existe en los Estados Unidos una línea de doctrina que es la doctrina del cristiano carnal. And this was very popular. Maybe 20 years ago, you heard a lot about the carnal Christian. Not as much today, but are you familiar with that? The idea of the carnal Christian. Y era muy popular hace como 20 años, mucho más que quizás hoy en día. Pero ustedes están familiarizados con ese concepto del cristiano carnal. Yeah. See. Okay. Well, and basically the idea is, it's from 1 Corinthians chapter 3. Pues básicamente esta idea, ellos basan su doctrina en 1 Corintios 3. Where Paul addresses the Corinthians, and the problem that they had, there was division among the Corinthians. Donde Pablo escribe a los Corintios, y había muchas divisiones en la iglesia, muchos problemas. There was a lot of jealousy among them, and some of them were claiming they were followers of Paul, others were saying we're a follower of Apollos, some were saying we follow Jesus. Y había muchos celos entre ellos, había muchos que decían que, bueno, nosotros seguimos a Pablo, otros que decían que seguían a Apolos y otros que decían solamente seguimos a Jesús. So there were these divisions and there was jealousy and strife. Entonces existían estas divisiones y muchos celos y contención. And so Paul says in chapter 3, he says that they are acting in a fleshly way or in a carnal way. Entonces Pablo les dice en capítulo 3 de 1 Corintios que ellos están comportándose de una manera carnal o en la carne, pues. And so in this particular area they were acting in a carnal manner, but just in this, he was talking about this area of being divisions and strifes and following certain people. Y era verdad respecto a esta área en particular, sí, estaban andando de manera carnal, pero en este aspecto es lo que él tenía en mente, a lo que se refería, en este aspecto de tener divisiones y contenciones y disensión entre ellos. But what happens in some people, they want to take this idea of carnal Christians and they want to say, well, you can become a Christian and you accept Jesus as your Savior, but he doesn't have to be your Lord. Pero lo que estas personas quieren hacer, cómo tuercen la cosa, es que ellos quieren tomar esto y llegar a decir que uno puede ser un cristiano, puede aceptar a Jesús como su Salvador, pero no tienen que aceptarlo como su Señor. And so they use that teaching to justify someone who says that they're a Christian, but their lifestyle, they're living an ungodly life, and so but they say, well, he's a carnal Christian. He hasn't made Jesus his Lord yet. Entonces lo que hacen estas personas, estos que afirman esta doctrina, es que ellos dicen que, bueno, alguien que profesa ser cristiano, pero vive en pecado, un estilo de vida pecaminoso, dicen que, pues es un cristiano carnal, es una cuestión de que todavía no se ha sometido al Señor Jesús como su Señor. But that kind of teaching, you can't justify that from this text or from the rest of the New Testament. Pero ese tipo de enseñanza no se puede justificar basándose en este texto, ni mucho menos basándose en el resto de la Biblia. So
I don't know if that's something you run into here in Mexico, but Entonces, no sé si es algo que ustedes bueno, encuentran aquí en México, pero so, but talking about sanctification, we're told that it is God's will that every Christian be sanctified, not just in the positional sense, but in the actual progressive sense. Pero hablando de la santificación, una vez más, vemos aquí que es la voluntad de Dios la santificación, y no únicamente refiriéndose al sentido posicional, como en posición santificado, sino también en el sentido progresivo, de hecho, progresando en santidad. And not that we are going to become perfect in this life. Y no quiere decir que vayamos a llegar a la perfección en esta vida. We will still have struggles with remaining sin. Todavía vamos a tener luchas con el pecado que queda, que permanece. But the pattern of our life should be that there is progress being made towards our ultimate goal, which is to be conformed to the image of Jesus. Sin embargo, el patrón de nuestra vida debe demostrar una progresión, un progreso hacia la meta, la cual es ser conformados a la imagen de Jesucristo. So we should. There is a basis to examine our lives from time to time to see if we are growing in our sanctification. Entonces es una base por la cual podemos examinarnos a nosotros mismos y ver si estamos creciendo en la santificación. Because remember this morning we said that in Romans 8:29 God predestined us to be conformed to the image of Christ. Porque como vimos en la mañana, vimos que según Romanos 8:29 que Dios nos predestinó a ser hechos conformes a la imagen de Cristo. And so if our lifestyle doesn't reflect that, then there's a problem. Entonces, si nuestro estilo de vida no refleja eso, entonces hay un problema. So we need to be aware of that. Así que tengamos cuidado de eso. All right. So what does God use? What are the means by which God uses to sanctify us, to help us to grow in holiness? Bueno, ¿cuáles son los medios, por los cuales Dios utiliza para producir esta santificación, esta santidad en nosotros? And one of the primary means that God uses is His Word. Y uno de los medios primordiales que Dios usa es su palabra. John 17, verse 17. Juan 17, versículo 17. We're told there. Allí se nos dice, Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Okay, so Jesus prays. That's his high priestly prayer. He's praying to God the Father for his followers, his believers. He says, "Sanctify them in the truth. Your word is truth." Entonces Jesús ora, Él está orando a su Padre. Esta es su oración del sumo sacerdote. Y Él está orando a Dios por sus discípulos, por los cristianos, los creyentes, y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. So if we want to be, and if we have a responsibility to be active in the sanctification process, Entonces, we do. si es que tenemos una responsabilidad, un papel que jugar en este proceso de la santificación, y es así, We must be studying the Bible. We must be in the Word of God. tenemos que encontrarnos estudiando la Biblia, tenemos que estar metidos en la palabra de Dios. And we must be listening to preaching and teaching from the Word of God. Y tenemos que escuchar las predicaciones y las enseñanzas, los que enseñan la palabra de Dios. So it's important that we
read our Bibles, that we study, that we meditate on the Word of God, because the Word of God is the agent that the Spirit of God uses to bring about sanctification in our lives. Entonces debemos estudiar nuestras Biblias, leer nuestras Biblias, meditar en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que es el agente que el Espíritu Santo usa para producir santidad en nosotros. Another verse that tells us that God uses His Word to sanctify us is Ephesians 5:25 and 26. Otro pasaje que nos enseña que es la palabra de Dios la que Dios usa para santificarnos es Efesios 5, 25 a 26. Ephesians 5:25 and 26. Entonces Efesios 5, 25 a 26. We're told, Christ loved the church and gave Himself up for her, that He might sanctify her, having cleansed her, the church, by the washing of water with the word. Ahí se nos dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. So it's important that we spend time reading, studying, and meditating, memorizing the Bible, and attending as much sound. That's one of the reasons it's important to be in the assembly on a regular basis when the Word of God is being taught. Así que es importante que nosotros tomemos tiempo para leer la palabra, para estudiarla, para meditar en ella, para memorizarla, y para asistir a la iglesia, para estar presente en las reuniones donde la palabra de Dios se da. So God, He uses primarily His Word to sanctify us. Entonces Dios usa su palabra primariamente para santificarnos. And the end result, or the product of sanctification, is eternal life. Y el fin de la santificación, o el producto de la santificación, es la vida eterna. Let me read that. That's Romans 6:22. Y ahí voy a leer Romanos 6, 22. We looked at this verse earlier, but we'll read it again. Romans 6:22. Pues ya vimos este versículo antes, pero lo vamos a considerar otra vez. Romanos 6, 22. So there we're told, but now that you've been set free from sin and have become slaves of God, the fruit you get leads to sanctification and its end, eternal life. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. So without sanctification, according to this verse, we have no assurance of eternal life. Entonces, sin la santificación, según este versículo, no tenemos la seguridad de la vida eterna. And again, not that our sanctification saves us, but if we are truly saved, if we're truly converted, sanctification will follow in our life. Y desde luego, la santificación no nos salva, eso no es lo que produce la salvación, pero sin la santificación, so without sanctification, There's no guarantee that we have genuine salvation. entonces sin la santificación no hay ninguna garantía de que tenemos una salvación genuina. So sanctification is important, and it's important that we be diligent to apply the means that God has given us for our sanctification. Entonces la santificación es importante y es importante que nosotros apliquemos los medios, que aprovechemos de los medios que Dios nos ha dado. And although the sanctifying process is something that we will continue to go through in this lifetime, and it will not be perfected in this life. Y aunque el proceso de la santificación es algo
por el cual vamos a pasar y nunca vamos a llegar a ser perfectos en esta vida. But however, it is definitely possible for the Christian to possess a clear conscience. Sin embargo, definitivamente es posible para el cristiano poseer una conciencia limpia And to live in such a way to know of no present sin against himself. y vivir en tal estado a fin de no saber de ningún pecado presente en contra de sí mismo. We see that in Philippians 3, verse 12. Y vemos eso en Filipenses 3, versículo 12. Paul, he writes there, Y Pablo escribe ahí, 3, verse 12, Filipenses 3, 12. says, verse 12 says, "Not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own." Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir. So Paul recognizes that he's not perfect. Entonces Pablo reconoce que él no es perfecto, He's not yet at the perfected state. todavía no ha llegado a un estado de perfección, But however, he was pressing on. He was pressing towards the time, the state when he would be perfect. sin embargo él proseguía hacia el momento en que él iba a llegar a la perfección. And so that should be our mindset also should be we're not perfect now. We recognize that we're not going to be perfect in this life, but we should be pressing towards that. Así que eso debe ser nuestra mentalidad también. Debemos reconocer que todavía no hemos llegado a la perfección, pero eso debe ser nuestra meta, llegar a la perfección. And in a couple of other places, Paul, he said some things that indicated that he was not aware at that time of any known sin in his life. Acts 24, verse 16. Y en otros lugares, Pablo sí dice que él no estaba consciente de ningún pecado en el presente, en su vida. Hechos 24, versículo 16. Acts 24, verse 16. Hechos 24, versículo 16. Paul says this. He says, "So I always take pains to have a clear conscience toward both God and man." Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. So Paul could say that he made efforts to make sure that his conscience was clear both in his relationship to God and his relationship to other men. Entonces Pablo está diciendo que él se esforzaba para asegurarse de que él tenía una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. In another place, Paul said this in 1 Corinthians 4, verse 4. Y en otro lugar Pablo dice esto en 1 Corintios 4, 4. 1 Corinthians 4, verse 4. Paul said something similar to that. En 1 Corintios 4, 4 Pablo dice algo similar. Go ahead and read that, Joyce. Can I read it in this and then also read? We have a different version for that verse in here. Yeah. So, okay. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. En la Biblia de las Américas ahí dice, porque no estoy consciente de nada en contra mía. So Paul could say that he could say that he was not aware of anything against himself. Entonces Pablo podía decir que no estaba consciente de nada en contra de él. So he was not aware of any sin that he had not fully confessed to God and made right. No estaba consciente de ningún pecado que no hubiera confesado a Dios y del cual se había arrepentido. So we should strive to
to imitate the Apostle Paul. Y nosotros debemos procurar, debemos esforzarnos para imitar a Pablo. Another verse in 1 John, John writes something similar. Y otro verso en Primera de Juan, Juan escribe algo similar. 1 John chapter 2. Primera de Juan, capítulo 2. There John writes in verse 1 of chapter 2, "My little children, I am writing these things to you so that you may not sin." Y Juan en 2.1, Primera de Juan 2.1, Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Okay, and so what things is John, what was he writing? Well, he had written chapter 1, and it probably refers to probably everything he was writing in this letter. ¿Y qué cosas? ¿A qué cosas se refiere? Pues, bueno, todo lo del capítulo 1, lo que acaba de mencionar anteriormente. So he says, the purpose for him writing these things is that they may not sin. Entonces, él está diciendo que el propósito por el que les escribe estas cosas es para que no pequen. And so that should be we should strive to live in such a way, or get to the point where we can seek to not sin at all. Entonces debemos procurar vivir de tal manera que lleguemos hasta el punto en que ya no estemos pecando. Now, John recognizes that in the very next verse, or the end of verse 1, he says, "But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous." Y Juan reconoce, y lo vemos aquí en la segunda mitad de este versículo 1, dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. So he recognizes that if we sin, he says, if we sin, we have an advocate. Entonces, an advocate is like a representative. Entonces él reconoce esta realidad, dice, si alguno hubiere pecado, y abogado tenemos. Un abogado, ese es como un representante. So if we sin, we have a representative, we can go to God, Jesus Christ the righteous, we can receive cleansing from our sins. Entonces, si pecamos, tenemos un representante para con Dios, podemos acercarnos a Él y recibir purificación, limpieza de nuestros pecados. But the reason why John is writing is so that we might not sin. Pero la razón de que Juan está escribiendo es para que no pequemos. And so as we read the Word of God, as we read the Bible, we should be striving and seeking and have a mindset that although we're not going to be perfect in this life. Entonces, mientras I'm sorry, could you repeat that? I'm sorry. So as we read and study the Bible and read the Scriptures, we should have the mindset that we should strive to get to the point where we do not sin. Entonces, mientras nosotros estamos leyendo la Biblia, estudiando la palabra, nosotros debemos esforzarnos con esta mentalidad de llegar a tal punto en que no pequemos. And I'm not saying that we can reach perfection in this life. Y no estoy diciendo que podamos alcanzar la perfección en esta vida. I remember when I was a young Christian, I remember talking with someone when I was in college, and he told me he had not sinned in like 5 days. Pues yo recuerdo de cuando yo estaba en la universidad, platiqué con un amigo, alguien que me comentó que él pasó 5 días sin pecar. And I think he probably didn't understand well enough what sin is. Y me parece que probablemente él no entendiera qué era el pecado. So I'm not saying that we can get to the point where we're not going to sin at all. Entonces no estoy diciendo que podamos llegar al punto en que no vamos a pecar de ninguna manera. But we should be striving towards that. Pero debemos procurar, debemos esforzarnos hacia eso. And that's part of what sanctification is all about. Y en parte eso es parte de lo que consiste la santificación.
So, so we should strive to be like the Apostle Paul and to get to the point where we are not aware of anything against ourselves. Entonces, al igual que el apóstol Pablo, debemos esforzarnos a llegar a tal estado en que ya no estamos conscientes de nada en contra de nosotros. All right, and then the ultimate, the end of our sanctification will be upon our death. The Bible says that our spirit will be made perfect as Christians, and then when Christ returns, our bodies are made perfect. Y la consumación de esta santificación nuestra al final será la perfección de nuestros cuerpos cuando Cristo vuelva. And let me just give you a couple of verses for this. In Hebrews 12, 22 and 23. Y les doy unos versículos sobre esto. Hebreos 12, 22 a 23. Hebrews 12, 22 and 23. Entonces, Hebreos 12, 22 a 23. Let's just read verse 23. Okay. Solo vamos a leer versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Okay, so there is coming a time when the spirits of the righteous will be made perfect, but that will occur upon our death. Y entonces viene un tiempo en que los espíritus de los justos serán hechos perfectos, y esto ocurre en el momento de nuestra muerte. And then we're told there will come a time also when our bodies will be made perfect. Y luego nos indica que habrá otro tiempo en que nuestros cuerpos vayan a ser hechos perfectos. In 1 John 3 verse 2. Primera de Juan 3, 2. 1 John 3:2, we're told, we know that when he appears, when Christ appears, when he returns, we shall be like him because we shall see him as he is. Dice, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. So we will be given glorified, perfected bodies at the time when Christ returns. Así que recibiremos cuerpos perfeccionados, glorificados, cuando Cristo vuelva. And then in Romans 8:23, Y en Romanos 8, 23, we are told the same thing. se nos dice lo mismo. Romans 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Okay, so there's coming a time when we are longing for the redemption of our bodies, when our bodies will be completely redeemed. Entonces va a venir un tiempo, y esto es lo que estamos anhelando, la redención de nuestros cuerpos, cuando nuestro cuerpo será perfectamente redimido. But that won't happen until Christ returns. Pero eso no va a suceder hasta que Cristo vuelva. And then just one last verse, Philippians 3:20 and 21. Y por último, un versículo más, Filipenses 3, 20 a 21. Philippians 3. Sí, Filipenses 3, versos 20 a 21. 20 and 21. Go ahead, Jason. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
So Paul says that our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ. We wait for Him to return. Entonces Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos y de ahí estamos esperando al Salvador y a su venida. And when He does, He will transform, or He will change our lowly bodies, our earthly bodies, to be like His glorious body. Y una vez que venga, Él va a transformar nuestro cuerpo para ser como el cuerpo de la gloria suya. So that's the hope that we have, that we look to, that we long for. Entonces, esta es la esperanza que tenemos, esa es la esperanza que anhelamos. And that's the ultimate end then of our sanctification, is our glorification. Y eso es el fin último de nuestra santificación, cuando se convierta en nuestra glorificación. So sanctification is something that it's not an option for the Christian. Entonces, la santificación no es opcional para el cristiano. It's something that God has, in one sense, He has already done. He has already sanctified us and set us apart. Es algo que Dios, en un sentido, ya ha hecho, ya nos ha santificado, ya nos ha apartado. But in another sense, it's something He's still working in us. Pero en otro sentido, es algo que todavía está produciendo en nosotros. And we have a responsibility to work out our salvation with fear and trembling. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. So may God help us to be diligent and to apply the means that He's given us for our sanctification. Entonces, que Dios nos ayude a ser diligentes en aplicar los medios, usarlos para la santificación. Amen. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you. We thank you again for this time. We thank you for your word and what it teaches us. Lord, we thank you that Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, por lo que nos enseña. Te damos gracias por todo esto. we thank you that you've given us your word to sanctify us, to be more like your Son. Te damos gracias por habernos dado tu palabra para santificarnos, para hacernos hechos más conformes a tu Hijo. Help us to be more diligent to study and to read and to meditate upon your word. Ayúdanos a ser más diligentes, a estudiar tu palabra, a meditar en tu palabra y practicar tu palabra. And we pray that you would work in us to sanctify us and to grow us and to make us more like your Son. Y te pedimos que produzcas en nosotros, que nos crezcas para que nosotros seamos más semejantes a tu Hijo. Thank you for this time. Gracias por este tiempo que nos has dado. Thank you for the fellowship of one another. Y gracias por la comunión uno con el otro. And help us to stir up one another to love and good works. Y ayúdanos a estimularnos uno al otro, al amor y a las buenas obras. We thank you and we pray in Jesus' name. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amen. Amén.